Bueno, bienvenidos al segundo vivo de Made in Córdoba. Hoy vamos a hablar sobre el rol de los periodistas y cómo es su día a día en esta cuarentena, en este trabajo que les toca tan complicado y a la vez tan importante. Hoy vamos a hablar con Flavia Fochesato. Ella es parte de la agencia y además es periodista en Telefe. Así que, bueno, estamos esperando que ella se pueda unir para poder empezar con la entrevista. Veo que ya se conectó, así que vamos a conectarla. Ahí estamos, esperando que pueda llegar Fla. Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo Buenas, está ¿cómo va? people? ¿Todo ¿Todo bien? bien? Bien, bien. ¿Se escucha A ver, bien? tengo una pequeña cuestión con los auris. Bueno, mientras Esto de vamos hacer, ¿viste? saludando a la gente. Ahí está Lourdes, Adrián, Yasmín. Ahí está. Muy bien. Dame un toque así te Nico, escucho mejor. compañero de oficina. Bueno, ahí estamos. Ahora sí, ¿me escuchan? Ahora sí. ¿Cómo andan Muy todos? bien, bueno, si quieren ir mandando preguntas que le quieran hacer a Fla, pueden ir mandando, que, no, que yo se las Ojo, hago. ojo. Así que, no, nada, todo bien. Bueno, ahí está Nico saludando, que está cumpliendo con la cuarentena como corresponde en Muy Villa General bien, muy Belgrano. bien. Ay, qué lindo. Así que, Yo también quiero sí, estar en Villa General Belgrano cumpliendo cuarentena. a vos te toca un trabajo más importante. Un rol particular. Bueno, vamos con la presentación formal, así largamos. A ver, dale. A ver, si Bueno, quieres, para que vaya llegando un poquito de gente, no sé cómo ven ustedes la conexión, yo veo que me hace el circulito, pero si ustedes me ven y me escuchan bien, yo me quedo tranquila. a mí ¿Está me todo llega bien? perfecto. Sí. Perfecto. Es raro estar en este rol, debo decirlo. Ah, ¿viste? Te Generalmente toca. soy yo la que entrevista. Generalmente, pero hoy te vamos a hacer sufrir un poquito más. Y bueno, no queda otra. Bueno, Bueno, usted mande. bueno, Flavia es licenciada en Comunicación Social, recibida de la Universidad Nacional de Córdoba, es periodista de profesión, trabajó en varios canales de Córdoba, tanto capital como el interior, produciendo y conduciendo. Actualmente es movilera en Telefe, en Radio Pulso y además escribís en La Pura Verdad, un sitio web digital. Valga la Exactamente. redundancia. Muy bien. Bueno, además haces un gran trabajo con periodismo móvil, con el Ujú. celular, a través de las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Tenés tu propio segmento que es Infofoche. Ahí tiras un par de tips todas las mañanas, comentando cómo están las cosas, cómo viene y bueno, marcando un poco lo que es la agenda del día. Y sí, Algo trato, que me trato. olvide, ¿Algo que qué, perdón? que me olvide. Uno cuando es periodista, cuando es comunicador, es multitasking, así que también soy Bien. parte de la agencia, así Parte de la gente, que, sí. pero si uno cuando es periodista termina haciendo un poco de todo, y creo que también es Bien. el desafío del comunicador, y principalmente en estos tiempos, que como vos decís, esta cuestión del periodismo mobile no lo ves en la facultad, tiene que ver con parte de lo que es ayornarse a estos tiempos. Así que, bueno, eso, la presentación Sí, muy pasa bien. que fue cambiando bastante desde hace ¿qué? 4 o 5 años. Sí. Todo lo que es el periodismo móvil de exteriores fue cambiando todo gracias al celular de una manera increíble, alevosa. Es que sí, porque además se dio el fenómeno de que ya todos eran periodistas porque todos estaban en las calles, cronicando, mostrando, entonces bueno, eso también generó un desafío. Por supuesto que está buenísimo el rol de los cronistas espontáneos,
pero bueno, por ahí está bueno que, digamos, no se pierda el rol del periodista. Creo que Claro. eso sí Es generó una- un quiebre y principalmente con los colegas, porque muchas veces se nota mucho ese corte generacional con los otros mobileros que están todos cronicando y de repente vos empezás a hacer la crónica con el celular en sí, pantalla selfie y te empiezan a mirar como, ¿qué hace la millennial? Entonces, bien, a veces hay también un poco de resistencia en torno a eso, como, ¿por qué está filmando todo el tiempo? Bueno, claro. es que Bueno, justamente... pero es como una retroalimentación entre la vieja escuela, Ujú. vos de tu generación de periodistas, y a su vez los mobileros espontáneos que son los usuarios de redes sociales. Es como que entre Exacto. todos trabajan juntos. Sí, y Bueno, sí, que se sí, viva así, así que me parece que está bueno, pero también pone un rol, principalmente a los que por ahí ya están en el juego desde hace mucho tiempo y tienen que adaptarse a bien, todo esto y a veces se da la resistencia. entiendo. Bueno, vamos con las preguntas. Ya veo que hay mucha A ver, gente unida, que está bueno. La primera pregunta es que nos cuentes cómo es tu rutina durante la cuarentena. bueno, mi rutina durante la cuarentena, la verdad que yo por ahí digo la gente que no quiere salir de la casa y se desespera, y yo digo, quédense en sus casas, porque la verdad que hay mucho más trabajo de lo que había antes, Bien, porque hay mucho más para hacer. Desde el punto de vista de que, por ejemplo, en la empresa se dio una suerte de reducción de personal, pero en qué sentido? Se hizo como una selección de un grupo más pequeño para que se pudiera analizar, para que se pudiera trabajar y evitar que haya tanta gente y con el riesgo de contagio, entonces somos un poco menos los que estamos haciendo ciertas actividades. Entonces eso, por un lado, genera que haya mucho trabajo, pero desde lo personal también hay mucho para hacer porque cuando vos escribís una nota o cuando hago el infofoche, hay que chequear mucho, mucho, mucho la información porque realmente hay tanta abundancia de información por todos lados que el rol del periodista, por eso al principio hacía un poco la distinción entre el periodista espontáneo, que es el que va por la calle y va cronicando, que está buenísimo, pero por ahí falta la cuestión del chequeo. Entonces, en estos tiempos creo que hay mucho más trabajo y mi rutina, como muchos de ustedes saben, porque lo pueden ver en mis redes, arranca muy temprano, a las 5 de la mañana. Trato de estirarlo un poquito más, 5:30, y después es todo el día trabajando, ya sea para el periodismo, para mis redes personales o para la parte gráfica, que es en la que estoy incursionando desde hace aproximadamente un mes. Así que bien. mi rutina está siendo bien cargada. Bueno, por suerte tenés cómo ocuparte y no estar todo el tiempo encerrado, que tampoco es lo ideal psicológicamente hablando. Y hay que darse mañana también para tratar de hacer un poco de todo en este contexto. Bien. Gente, ustedes pueden. Sí. Y contanos un poco, ¿hace cuántos años que estás como movilera? Y como movilera en Telefe voy a cumplir 2 años. Bien, Pero trabajando como periodista ya no llevo la cuenta. un montón. Muchos más. Y contame, hemos visto tus móviles que has entrado a varios barrios en distintas situaciones por noticias buenas, noticias malas. Y la pregunta es, ¿qué te empuja a hacerlo? Y si lo haces por una responsabilidad o una obligación. No, a ver, por un lado está la cuestión de la obligación en qué sentido, que muchas veces es lo que te piden que hagas, pero fuera de eso, Bien, personalmente siempre llevo mucha convicción y siempre trato de que cada vez que entro a esos barrios, que más de una oportunidad son muy complicados, porque justamente uno de mis fuertes en el programa, en Despertate, que un poco Despertate también fue virando en torno a mis móviles, tiene que ver con los móviles reclamos. Es una pieza fundamental del programa.
y fue modificándose un poco la estructura del programa en torno a eso, porque vos cuando vas a un barrio no vas solamente a ponerle un micrófono, hacer de trípode y dejar que la gente hable, sino que lo vas interpelando y vas tratando de comunicar y generar empatía en el otro. Bien, Porque yo creo en eso y me parece que para eso tenés que tener un compromiso con la persona a la que estás entrevistando. Si no, termina siendo de lo que yo reniego tanto, que yo he bautizado periodista trípode. Yo creo que hay que interpelar a la gente con la que hablas y generar empatía en el que te está escuchando. Entonces, por ese lado sí siento que personalmente yo lo vivo con mucho compromiso. Estoy en contacto permanente con personas con las que entrevisté, con las que me entrevisté hace un año y medio atrás. Digamos, yo nunca es que termine el móvil, ya está, ya cumplí, y bueno, claro. hasta la próxima vez que nos llamen. No, yo siempre sigo en contacto, che, pudieron solucionar, pudieron hacer esto. Eso creo que depende de cada uno. A mí me gusta hacerlo como para que la gente también se sienta un poco acompañada. Perfecto. Y ahora en esta situación particular de lo que es la cuarentena, ¿sentís Sí. como una retribución personal ya por tu colaboración con la sociedad? ¡Ay, qué pregunta! Mira, creo que la retribución, cuando estás en un medio tan grande como es la pantalla de Telefe, no siempre o sea, no tenés la posibilidad del feedback con la gente. Vos Bien, estás haciendo un móvil, pero no siempre sí cuando vas a entrevistar. Cuando llegas con el móvil al lugar ves que la gente muchas veces, bueno, ahora ya no, pero antes te esperaban con mate y te decían, Flavia, qué alegría que estés acá. Y eso es lindo, sentir eso. Primero que sepan tu nombre, gente que vos no conoces. Eso es lindo. sí, Está bueno porque también demuestra que vas generando un vínculo con la pantalla, pero sí lo noto más en el medio que te permite mayor retroalimentación, que es Instagram. Cuando empezó todo esto de la cuarentena, el primer video que subo dentro de ya la cuarentena, el 20 de marzo, perdón, no llegamos a mayo, el 20 de marzo, todos los comentarios que me llegaron por privado o en muro tenían que ver con Fla, cuídate, Fla, por favor, como gente preocupada por vos. Y la claro. verdad que en ese sentido sí se siente esa retribución. Desde el punto de vista laboral, creo que uno no tiene que esperar demasiado por el simple hecho de que para cualquier empresa vos sos un empleado. Entonces, Claro. estás cumpliendo tu trabajo, no estás haciendo nada extraordinario. Sí, por ejemplo, te pasa con muchos medios de otras provincias Ajá. que quieren, que te piden colaboraciones, que está buenísimo, pero cuesta un poco más posicionarte como medio, como periodista al momento de decir, che, bueno, esto también está bueno que cada tanto tenga una retribución económica porque si no caemos en la banalización de la profesión. Entonces yo en eso Claro. trato de ser muy estricta porque creo que la principal responsabilidad en relación a cómo está visto nuestro trabajo o el tipo de remuneración que tiene nuestro trabajo, los únicos responsables somos quienes ejercemos ese trabajo y que aceptamos condiciones que no siempre están buenas, pero de la gente el cariño se siente. Bien. Y en este caso, lo que decís de las retribuciones económicas por parte de medios de otras provincias, eh, no solo te afecta a vos, sino creo que afecta a los nuevos periodistas, de los cuales se aprovechan por el simple hecho que no, si esta chica que está hace 2 años siendo mobiliaria no me cobra, no me va a venir a cobrar vos. Bueno, en ese sentido, Santi, y bueno, creo que vos también lo entendés muy bien, la típica frase en los medios, digamos, vos no querés, la fila es larga atrás tuyo. Entonces se Sí, termina generando esa cuestión de que en ese sentido la suerte de manoseo es mucho más quizá aceptada porque sabes que si no viene el que sigue. Y por eso ahí está el desafío, y vuelvo a insistir con esto, en que no es lo mismo ser periodista de calle, de improvisar, de bueno, hoy voy a jugar a ser periodista, que ser periodista con la formación que eso implica, porque más allá que cualquiera pueda ser periodista, e insisto, lo celebro, termina pasando mucho esto, ¿no? Que
La formación del periodista es lo que marca la diferencia y creo que ahí es donde nosotros tenemos que diferenciarnos haciendo un buen trabajo para que no da lo mismo contratar a cualquiera. Entiendo, entiendo. Perdón por el Y bueno, sincericidio, chicos. y bueno, primero decirle a la gente que nos puede mandar las preguntas que ellos quieran, las preguntas que le quieran hacer a Fla, que se las transmitimos sin ningún tipo de filtro. Nada, mentira, vamos a ser responsables, pero bueno, continuando con lo nuestro, con tu trabajo es cómo manejas la sobreinformación que hay. Bueno, en épocas de pandemia, es la primera vez que me toca una, creo que es todo un desafío y en este sentido cobra especial importancia la agenda. Tener agenda, tener tu red Bien, de contactos, porque en el mundo de la sobreinformación y la cantidad de tutoriales y gente que dice que va y que viene, se termina, si no tenés la posibilidad de chequear la fuente, terminás cayendo en el error de la reproducción de la mala información. Y creo que ese actualmente es el problema más grave que tenemos. A ver, pasa que muchas veces escapa a nuestras posibilidades. Cuando pasó lo de el primer día de cuarentena, cuando Alberto dice el 19 de marzo que el día siguiente, a partir de las 0 horas empezaba la cuarentena, el día siguiente teníamos los bancos explotados de gente porque querían ir a cobrar. Entonces, claro. cuando no hay un buen manejo de información desde arriba, es complicado manejarlo. En estos días queríamos hacer el chequeo de información en relación a los cronogramas de pago. Sí, Ingresaba, me pasó de ingresar al Twitter de Casa Rosada, decía, acá está el cronograma de pagos. Entrabas al link de la, estamos hablando de fuente oficial, entrabas al link sí, y de repente estaba desactualizado. Vos decís, no, pero este es el cronograma viejo. Entonces, ¿qué hacías? Agarrabas a las fuentes de ANSES que tenemos en Córdoba, llamabas, una te decía, no, tengo que pedir autorización a Buenos Aires para contestarte. Y empleados de adentro te decían, no tenemos la información. Entonces, en épocas de sobreinformación hay escasa información sí, de la esencial. Entonces, bien. es todo un desafío tratar de chequear las fuentes y por eso siempre digo, no nos quedemos con estas cadenas de WhatsApp, cadenas de lo que sea, que te dice mañana va a cobrar tal o van a abrir los bancos o van a estar repartiendo barbijos gratis. Bueno, esas cosas hay que tener mucho cuidado y tratar de preguntárselas a la gente que corresponde. Yo recibo muchas consultas personalmente en mis distintas redes y a través de mi WhatsApp personal, por esto que te digo, yo sigo en contacto con la gente después de los móviles, entonces se da mucho que permanentemente le están preguntando cosas, siempre. Bien, y en este sentido, ¿se puede confiar 100% en lo que diga el gobierno respecto a cantidad de testeos, Mm, contagios y otras cuestiones como lo más nuevo que fue las compras con sobreprecios del Ministerio de Desarrollo Social y del PAMI? bueno, mira, eh, creo que en líneas generales siempre todo gobierno decide qué comunicar. El Bien, problema es cuando intenta esconderlo y siempre hay un periodista que chequea la fuente y pasa lo que pasó con los sobreprecios. Un periodista se puso a ver lo que había salido en el boletín oficial, se puso a analizar los precios, se puso a comparar y dijo, no, para, esto acá no está funcionando como corresponde. Entonces bien, ahí por un periodista comienza a analizarse esta información que generó el escándalo y la renuncia de 14 funcionarios. claro, Pero, pero en ese sentido, en cuanto a los chequeos, se dan dos cosas. Por un lado, yo creo que sí hay un... no termino de entender exactamente por qué sí se ocultan algunas cifras, porque no llegan a todos los periodistas, no llegan todo el tiempo un caso en tal lado, un caso en otro. ¿Qué pasa? Vos como periodista tenés la responsabilidad de esperar la confirmación oficial, no podés salir a decir como, porque bien, sí, cuando falleció la mujer en la cumbre la semana pasada, nosotros lo sabíamos apenas había muerto la mujer, que había sido por coronavirus.
pero tuvimos que esperar 2 días para comunicarlos. Algunos medios lo Claro. salieron a comunicar, el resto dijimos, bueno, no, tiene que haber una comunicación oficial por una cuestión de respeto y de responsabilidad. Pero, Bien, y por otro lado, con esto que vos me decías de qué pasa con los test, que creo que me preguntaste también eso, el tema de los sí. testeos tiene que ver con que al principio no se conocían los datos oficiales, los datos reales, porque había una sola institución que estaba encargada de hacer los controles. Y Ahora encima estamos en Buenos Aires, queda en Buenos lo cual Aires, demoró la comunicación hacia acá. exactamente, exactamente. Entonces, sí me daba, digamos, creo que en ese lado puedo decir, bueno, no tuvieron mala intención, simplemente no estaban dando abasto y eso fue lo que se generó. Pero sí creo que el gobierno elige qué comunicar y a quién decírselo. Eso siempre. Bien, perfecto. Bueno, vamos con un par de preguntas que nos llegaron. La Están llegando primera preguntas es, porque a mí no se me está sí, sí, actualizando sí, el feed. sí. La última La persona que primera tengo conectada es pregunta, Nico Meloni, imagínate. no, llegaron. La primera es de Lourdes que pregunta, ¿cómo haces para no estar todo el día pensando en el trabajo? ¿Cómo te distraes? Pienso todo el día en mi trabajo. Esa es la Bien, realidad. Estoy en una etapa de mi vida en la que mi trabajo me atraviesa al 100%, entonces en ese sentido sí, estoy permanentemente pensando en mi trabajo. Trato, perfecto. por supuesto, de tener mis momentos de corte, pero justamente por esta cuestión de la necesidad de estar chequeando, que te llega tanta información, que te llegan tantas preguntas, yo me pongo a tratar de responder pregunta por pregunta. Entonces, cuando tengo tiempo libre, me dedico a Claro, contestar las preguntas que llegan a través de redes sociales. En estos bien. días me distraje viendo La Casa de Papel. No se los recomiendo, porque se sufre. Bueno, y a ver, acá hay otro de Lucas que pregunta, ¿cómo se siente trabajar en exteriores recorriendo la ciudad en estos momentos? Bueno, al principio era muy raro. Los primeros días resultaba raro porque de repente no había mucha gente y después con el transcurso de los días empezó a haber gente un poco cansada de respetar la cuarentena y de repente había muchísima gente en la calle con barbijo y Sí, decías, ¿qué está pasando? ¿Es una película? ¿Por qué tanta gente con barbijo por todos lados? Y los primeros días fue particularmente difícil porque no había demasiada información. Hasta el día de hoy no sabemos exactamente qué pasa con este virus, los propios médicos no lo saben y te lo dicen. Estamos en una etapa donde desde el punto de vista de la medicina se trabaja todo el tiempo a ensayo y error. Entonces, eh, una sensación un poco generalizada eran los primeros días un tanto de miedo porque bien. también sabías que estaba todo el mundo en cuarentena, todo el mundo aislado, y vos en tu casa eras quien tenía que salir para informar a la gente con el riesgo de venir y contaminar a los tuyos. Entonces, bueno, creo que los Bien, primeros días fue difícil para todos en general. perfecto. Y acá hay una pregunta interesante de Esteban Romero que nos pregunta sobre Corea del Sur y cómo bajó los casos de infectados de coronavirus. Yo, eh, en este sentido, ¿qué puedo llegar a decir? Personalmente, no confío en las cifras que están viniendo de esos países. No confío en lo que está pasando en Wuhan, no confío en lo que está pasando en China de manera global. Creo que no creo de ninguna manera que Italia tenga más muertes que China. No sé si ustedes tuvieron la posibilidad de ver el documental de Wuhan, cómo fue el aislamiento total. Es un documental que lo hace, no recuerdo en este momento el nombre de la cadena, pero es una cadena de China, eh, que si vos simplemente pones el nombre de la cadena, te das cuenta que responde el gobierno. Entonces, Claro, digamos, Wuhan, para quien no sepa, es supuestamente donde se da el origen del coronavirus a través de este mercado que tenía un animal infectado y después contaminó a todo el mundo. Entonces, por eso hago claro.
me estoy refiriendo a este documental que es de China. Eh, Me pasó eso, que vos veías el documental que me vino recomendado como diciendo, wow, mira esto, y era 100% propagandístico del gobierno. Vos decías, pero esto está teñido de un discurso que intenta mostrar que todo está bien y que el gobierno actuó bien, cuando está clarísimo que escondieron datos. Te mostraban que habían llegado alrededor de 70.000 médicos a curar a una población que explotados, te mostraban a los médicos con ampollas en su cuerpo, que no podían volver a su casa por el estrés, por los trajes que tenían que usar, 70.000 médicos, y creo que eran 2.000 muertos en esa zona, entonces vos decís, pará. Y la cantidad de infectados era la mitad de los médicos, entonces cuando vos ves esas cosas te das cuenta que te están mintiendo. ¿Qué está pasando en aquella región? Yo creo que nos están mintiendo con los datos. Eh, y no sé cuánto va a durar esa mentira, esa manera de ocultar, porque también está Estados Unidos al acecho y cada vez se demanda mayor información, principalmente porque ahora se están empezando a filtrar, porque es muy difícil, este tipo de gobiernos, de estados, son muy cerrados y no permite que circule información como estamos acostumbrados de este lado del mundo. Hay muchísimo más control. Entonces, se están empezando a filtrar datos de nuevos contagios, de nuevos enfermos, de nuevos muertos, y yo personalmente creo que no se está diciendo la verdad. Bien, bueno, y yo te agrego en el caso puntual de Corea del Sur, por lo que vi hubo un trabajo muy grande en cuanto a la tecnología, con el desarrollo de aplicaciones y plataformas donde la gente podía, digamos, hacerse un autotesteo en cuanto a los síntomas y además también se les mandó mucho, como se cerraron las clases, Ujú. se les mandó aplicaciones para la educación. Entonces, bueno, hubo muchos trabajos por ahí, pero al igual que FLA es muy complejo y no se puede decir a ciencia cierta qué pasó en Corea del Sur y si pasó, si es verdad, al igual que en China, al igual que en el resto de los países. No sabemos qué Uno, pasa en sie- Corea del Norte. uno siempre apunta a creer y a decir que los gobiernos no van a deliberadamente perjudicar ni a sus ciudadanos ni al resto del mundo. Pero bueno, creo que tampoco es momento para entrar en teorías conspirativas que no No, no ayudan. suman. No suman las teorías conspirativas y por eso es lo que decía de la sobreinformación en relación a a esto de que todo el mundo ahora tiene la cura, todo el mundo la encontró, todo el mundo sabe qué hacer, que con gárgaras de miel y frutos del bosque te vas a curar. Entonces, creo que en ese sentido no es. Hay que tener mucho cuidado. Bien, bueno, volviendo a a las preguntas, eh, Perdón, ¿cómo? quiero hacer una aclaración. Vieron que ayer cuando me tocaba a mí entrevistar, me pasaba que no tenía, me quedé sin audio. Bueno, ahora no se me están actualizando, si me están sacando preguntas no lo estoy pudiendo ver. Si vos lo ves, Santi, yo me quedo Sí, tranquila. sí, sí. Yo No, veo las preguntas, me llegan bien, bien, me perfecto. drama. Bueno, volviendo a lo que es tu trabajo, Hmm. eh, ¿cómo estás manejando la empatía, tanto actualmente en lo que es situación de coronavirus y previo a a la pandemia? ¿Cómo manejar la empatía para no involucrarte emocionalmente con los trabajos? Y bueno, ¿cómo los vivís y cuánto te comprometes en cada caso? Bueno, generalmente soy una persona que digo, puede ser una ventaja o una desventaja, ¿no? Que se compromete mucho con las historias que hay del otro lado y más allá de lo que suceda en el móvil, siempre trato de buscar una solución, por otro lado, por mi lado, eso sí lo trato de hacer, pero bueno, me pasó el viernes, digamos, es uno de los casos más cercanos, el viernes pasado ver tantos jubilados. Nunca había visto acá en Córdoba Capital, el Plaza San Martín, para quienes no son de Córdoba, el casco histórico de la ciudad de Córdoba.
20.000 personas agolpadas, abuelos en las filas, orinándose encima, una postal realmente cruda, y yo soy especialmente sensible con los adultos mayores.